El Padre Pío era verdaderamente un hombre de Dios. Imagina que las últimas palabras de un hombre santo pueden transformar por completo la forma en que percibes la vida y la muerte. Lo que ocurrió en los momentos finales del Padre Pío dejó perplejos tanto a médicos como a fieles, quienes fueron testigos de un misterio que desafía toda explicación. Desde visiones místicas hasta señales inexplicables, su partida no fue como la de cualquier persona. Pero antes de sumergirnos en esta historia tan impactante, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase «Jesús, María y José, guíen mi camino». Con este pequeño gesto fortaleceremos nuestra fe y compartiremos juntos un mensaje de esperanza. Si estás listo para conocer el increíble legado de este hombre de Dios, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que puede tocar el alma y cambiar tu perspectiva sobre la espiritualidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato, es una enseñanza profunda sobre la fe, la entrega y la esperanza, una historia que podría transformar tu vida. ¿Estás preparado? Comencemos. Los últimos días del Padre Pío estuvieron marcados por una entrega absoluta a Dios. A pesar del deterioro de su salud, no dejó de recibir fieles ni de mantenerse en oración, demostrando que su compromiso con la fe era inquebrantable. En sus momentos finales, su devoción fue más evidente que nunca. Pasó largas horas sosteniendo su rosario, pronunciando oraciones y renovando sus votos religiosos con una serenidad que solo alguien con una profunda conexión con lo divino podía manifestar. Uno de los momentos más conmovedores de su despedida ocurrió la noche del 22 de septiembre de 1968. A pesar del intenso dolor y la debilidad que lo consumía, logró reunir las fuerzas para elevar sus plegarias. Con el rosario en sus manos, repitió con fervor los nombres de Jesús y María, las palabras que marcarían el final de su paso por este mundo. Horas antes de su muerte, pidió que colocaran frente a su celda una imagen de San José, el santo a quien tenía una devoción especial. Para él, San José representaba el modelo perfecto de una muerte en paz, acompañado por el amor de Jesús y María. Durante días, el Padre Pío oró en silencio frente a esa imagen, una acción que sus allegados interpretaron como una preparación espiritual para su tránsito hacia la eternidad. El convento donde vivió sus últimos años se convirtió en un lugar de profundo recogimiento en las semanas previas a su fallecimiento. Se dice que la atmósfera cambió por completo, como si todo el entorno se preparara para un evento trascendental. Los frailes que lo acompañaban se unieron en oración, comprendiendo que el hombre que había llevado en su cuerpo los estigmas de Cristo durante medio siglo estaba a punto de partir. La noche de su muerte, el Padre Pío sorprendió a todos al levantarse con una fuerza inexplicable y caminar hasta el porche del convento. Débil pero sereno, saludó a sus hermanos y les regaló una última muestra de humildad y amor. Al regresar a su habitación, su cuerpo finalmente no resistió más. Sin embargo, en su lecho continuó repitiendo las palabras Jesús y María mientras sostenía su rosario. Sus últimas expresiones fueron de fe absoluta, como si aún en su último suspiro, su alma permaneciera en comunión con lo divino. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío dejó este mundo. Aquellos que estaban a su lado afirman que hasta el final se mantuvo lúcido y consciente de la trascendencia de ese momento. Se dice que antes de exhalar su último aliento, tuvo una visión mística donde mencionó haber visto a dos madres. Para muchos,
Esta revelación hacía referencia a la Virgen María y a su madre terrenal, dos figuras que marcaron su vida de manera profunda, tanto en lo espiritual como en lo humano. Pero lo que sucedió después de su muerte dejó aún más perplejos a los testigos. Las heridas de los estigmas que lo habían acompañado durante décadas y que nunca dejaron de sangrar, desaparecieron por completo. Su piel, antes marcada por las llagas, estaba completamente regenerada, sin rastro alguno de cicatrices. Para los fieles, este fenómeno no fue casualidad, sino un último milagro que señalaba el cumplimiento de su misión en la tierra, como si su cuerpo hubiera sido restaurado para demostrar que su sufrimiento había llegado a su fin. El convento se llenó de un aroma a flores, especialmente a flor de naranjo, un perfume que quienes lo conocieron asociaban con su presencia. Durante su vida, este fenómeno se reportó en múltiples ocasiones por personas que afirmaban percibir este aroma cuando estaban cerca de él. Este último detalle reforzó aún más la creencia en su santidad, ya que muchos interpretaron este perfume como una señal de su cercanía con Dios. El funeral del Padre Pío fue un evento sin precedentes. Más de 100.000 personas se congregaron para despedirlo, testimoniando el impacto que su vida y su obra habían dejado en el mundo. Durante la ceremonia, aviones y helicópteros arrojaron pétalos de flores sobre la multitud, en un gesto de respeto y devoción. Su cuerpo fue colocado en una cripta bajo el altar mayor de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde permanece hasta hoy como un faro de esperanza para los peregrinos que buscan fortaleza en su legado. Su partida dejó una enseñanza que trasciende el tiempo. Incluso en los momentos más difíciles, la fe puede iluminar el camino hacia la paz y la eternidad. Su vida, marcada por la devoción y el sacrificio, es un recordatorio de que, cuando el alma está en sintonía con Dios, la muerte no es un final, sino un renacimiento hacia la gloria eterna. Imagina que alguien pudiera llevar en su propio cuerpo las señales del sufrimiento de Cristo durante toda su vida. Para muchos, esto sería impensable, pero el Padre Pío vivió con los estigmas durante 50 años, convirtiéndose en uno de los fenómenos más enigmáticos y debatidos dentro de la historia del cristianismo. Estas marcas, que aparecieron de manera repentina en sus manos, pies y costado en 1918, fueron tanto una bendición como una cruz que cargó hasta su muerte. Pero lo más sorprendente no es solo el hecho de que estas heridas nunca dejaron de sangrar, sino que, tras su fallecimiento, desaparecieron sin dejar rastro alguno. El fenómeno de los estigmas ha fascinado a creyentes y escépticos durante siglos, y en el caso del Padre Pío, su autenticidad fue objeto de múltiples investigaciones científicas y eclesiásticas. ¿Cómo era posible que estas heridas nunca se infectaran ni sanaran como lo harían en cualquier otra persona? Quienes lo examinaron quedaron desconcertados. Médicos y científicos intentaron explicar su origen, pero sus conclusiones fueron siempre inciertas. El 20 de septiembre de 1918, el Padre Pío se encontraba en oración en la capilla de San Giovanni Rotondo cuando experimentó una visión que marcaría el resto de su vida. Según relató más tarde, en ese momento vio a un ser resplandeciente que le mostró las llagas de la crucifixión. Al terminar la visión, sintió un dolor intenso en su cuerpo y al mirar sus manos, pies y costado, descubrió que las heridas habían aparecido en su piel. Desde ese día, esas marcas nunca dejaron de sangrar, causando un sufrimiento físico constante que él aceptó con humildad y resignación. Sin embargo, estas señales divinas no solo fueron motivo de admiración, sino también de controversia. Para sus seguidores, las heridas eran un signo tangible de su santidad y de su profunda comunión con Dios.
pero para algunos sectores de la Iglesia y de la comunidad científica representaban un misterio difícil de aceptar. Hubo quienes sugirieron que podían haber sido provocadas por autosugestión o incluso por manipulación, lo que llevó a la Santa Sede a realizar múltiples investigaciones sobre su caso. Lo que más sorprendía a los especialistas era que, a pesar del dolor constante y de la hemorragia ininterrumpida, las heridas nunca presentaban signos de infección, algo que desafiaba el conocimiento médico de la época. Además, el Padre Pío se negaba rotundamente a permitir que le aplicaran tratamientos para cerrarlas, argumentando que formaban parte de su misión espiritual. Para él, los estigmas no eran un motivo de orgullo, sino una carga que debía llevar en silencio, como un reflejo del sufrimiento de Cristo en la cruz. En sus cartas a su director espiritual, el Padre Pío describía el dolor que sentía tanto físico como espiritual. No solo soportaba el tormento de las heridas, sino también la constante atención que generaban, algo que iba en contra de su deseo de vivir una vida sencilla y dedicada únicamente a la oración. Pero con el tiempo, sus estigmas se convirtieron en un signo de fe para millones de personas. Fieles de todo el mundo viajaban a San Giovanni Rotondo con la esperanza de recibir su bendición y de encontrar en él un consuelo para sus almas. Uno de los aspectos más asombrosos de este fenómeno fue su desenlace. En los meses previos a su muerte, las heridas comenzaron a cerrarse lentamente. Para quienes lo rodeaban, este hecho era tan extraordinario como su aparición. Tras su fallecimiento, cuando los médicos examinaron su cuerpo, confirmaron algo que parecía imposible. Las heridas habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Este último misterio fue interpretado por sus seguidores como un mensaje divino que indicaba que su misión en la tierra había concluido. Pero los estigmas no fueron la única manifestación mística en la vida del Padre Pío. A lo largo de su existencia, experimentó fenómenos que iban más allá de toda explicación racional. Uno de los más documentados fue su don para leer las almas. Quienes acudían a confesarse con él salían impactados, pues antes de que pudieran hablar, él ya les decía sus pecados y les daba consejos específicos sobre sus vidas. No importaba si la persona lo conocía o no, el Padre Pío tenía la capacidad de ver lo más profundo del corazón humano, ayudando a muchos a encontrar la paz y el arrepentimiento sincero. Este don se manifestó en múltiples ocasiones. Un caso especialmente recordado es el de un hombre que, con la intención de ponerlo a prueba, acudió a él fingiendo querer confesarse. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, el Padre Pío lo miró fijamente y le dijo: «Hijo mío, vuelve cuando estés listo para confesar tus verdaderos pecados». Aquella respuesta dejó al hombre sin palabras, llevándolo a regresar más tarde con un sincero deseo de arrepentimiento. Otro aspecto enigmático de su vida fueron sus profecías. Una de las más impactantes tuvo lugar en 1947, cuando un joven sacerdote polaco llamado Karol Wojtyła visitó al Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Durante su encuentro, el fraile le hizo una predicción sorprendente: «Tú llegarás al puesto más alto en la Iglesia». Décadas más tarde, esta profecía se cumplió cuando Karol Wojtyła fue elegido como el Papa Juan Pablo II, marcando un momento histórico dentro de la Iglesia Católica. Además de estas visiones y predicciones, hay numerosos testimonios que afirman que el Padre Pío poseía el don de la bilocación, es decir,
la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pilotos aliados que se dirigía a bombardear San Giovanni Rotondo reportó haber visto en el cielo la figura de un fraile que les hizo desistir del ataque. Más tarde, al describirlo, todos coincidieron en que se trataba del Padre Pío, quien en ese momento no había salido del convento. Otro fenómeno que acompañaba su presencia era el perfume inexplicable a flores, especialmente a rosas y flor de naranjo. Muchas personas aseguraban percibir esta fragancia en los momentos de oración o después de recibir su bendición. Este aroma, conocido como el olor de santidad, fue considerado por los fieles como una señal de su pureza y cercanía con Dios. A pesar de todas estas manifestaciones extraordinarias, el Padre Pío nunca buscó reconocimiento ni gloria personal. Siempre insistió en que él no era más que un instrumento en las manos de Dios y que todo lo que sucedía era obra del Señor. En sus palabras, yo no hago nada, es Jesús quien lo hace todo. Esta humildad fue una constante en su vida y una de las razones por las que su legado sigue vivo hasta hoy. El impacto del Padre Pío no se limitó a su época. Su mensaje de fe, esperanza y entrega sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida nos recuerda que, más allá del sufrimiento y las pruebas, siempre hay una luz que guía el camino para aquellos que confían plenamente en Dios. Hoy, su historia continúa siendo un faro de inspiración, un testimonio de que la fe puede mover montañas y que incluso en medio de la incertidumbre siempre hay una razón para creer. Imagina que la fe de un hombre no solo transformó su vida, sino que cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. El Padre Pío no solo fue un fraile con dones extraordinarios, sino un modelo de entrega, humildad y amor por Dios que sigue inspirando a generaciones. Su legado no se limitó a su ministerio espiritual, sino que trascendió en obras de caridad, en la formación de grupos de oración y en la creación de un hospital dedicado a aliviar el sufrimiento humano. Pero más allá de los milagros y fenómenos místicos, su verdadera grandeza radica en su mensaje de fe inquebrantable y esperanza. Desde su infancia en Pietrelcina, Italia, el Padre Pío mostró un amor profundo por la oración. Para él, comunicarse con Dios no era solo un acto religioso, sino una forma de vida. Pasaba largas horas en oración, encontrando en ella la fortaleza para enfrentar los innumerables desafíos que vendrían con el tiempo. Su madre, una mujer devota, le inculcó el amor por el Rosario y por la Virgen María, quien se convertiría en su protectora espiritual durante toda su vida. Cuando ingresó al convento capuchino, su compromiso con la vida de oración se intensificó aún más. Sus jornadas estaban marcadas por largas horas de meditación y adoración, y quienes lo rodeaban afirmaban que su presencia en la capilla creaba una atmósfera de recogimiento profundo. Pero lo que más llamaba la atención era su amor por el rosario. El Padre Pío solía decir que era el arma más poderosa contra el mal, y recomendaba rezarlo a diario como un escudo espiritual. Se dice que llegaba a rezar hasta 30 rosarios completos en un solo día, intercalándolos entre sus actividades diarias, incluyendo la confesión y la celebración de la misa. Las misas del Padre Pío eran únicas. Quienes asistían relataban que parecían una verdadera experiencia mística. Durante la consagración entraba en un estado de contemplación tan profundo que, en ocasiones, la misa se prolongaba por horas. Muchos testigos afirmaban que en esos momentos su rostro reflejaba un éxtasis espiritual, como si estuviera reviviendo la pasión de Cristo. Para él, cada Eucaristía era un encuentro directo con Dios, una oportunidad para renovar su entrega y ofrecer su sufrimiento por la salvación de las almas.
Pero su vida de oración y sacrificio no estaba exenta de pruebas. Durante años, el Padre Pío vivió lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de sequedad espiritual en el que sentía que Dios estaba distante. En sus cartas a su director espiritual, describía esta etapa como una de las más dolorosas de su vida. A pesar de su cercanía con lo divino, también experimentó momentos de angustia y duda, sintiendo el peso del silencio de Dios. Sin embargo, nunca dejó de orar ni de confiar en que, aunque no lo sintiera, Dios estaba con él. Su perseverancia en medio de la adversidad es una lección poderosa para todos los que atraviesan momentos de prueba en su vida espiritual. Además de su vida de oración, el Padre Pío dedicó gran parte de su tiempo al servicio de los demás. Su confesionario se convirtió en un refugio para miles de fieles que buscaban orientación y paz. Se dice que pasaba hasta 14 horas diarias confesando, escuchando los corazones de quienes acudían a él en busca de perdón y consuelo. Y lo más impactante es que no se trataba de confesiones ordinarias. Aquellos que intentaban ocultar pecados o que no estaban realmente arrepentidos se encontraban con una verdad innegable. El Padre Pío podía ver sus almas. Con una mirada firme les decía sus faltas antes de que las confesaran, guiándolos hacia una verdadera conversión. Su capacidad para leer los corazones de las personas generó admiración y respeto, pero también temor. Algunos acudían a él con dudas o para ponerlo a prueba, pero terminaban impactados al darse cuenta de que no podían ocultarle nada. Para muchos, su don no solo les ayudó a encontrar el perdón, sino que transformó completamente sus vidas. El amor del Padre Pío por los enfermos y los más necesitados se manifestó de manera tangible con la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital que nació de su deseo de brindar atención a quienes más lo necesitaban. Aunque no tenía los recursos económicos para construirlo, confiaba en que Dios proveería. Gracias a la ayuda de fieles de todo el mundo, en 1956 el hospital abrió sus puertas, convirtiéndose en un lugar donde la medicina y la fe se unían para sanar tanto el cuerpo como el alma. Para el Padre Pío, el sufrimiento no era solo un dolor que debía soportarse, sino una oportunidad para acercarse más a Dios. Decía que el dolor, cuando se ofrece con amor, se convierte en un medio de redención y gracia. Esta perspectiva le permitió soportar no solo sus enfermedades y estigmas, sino también las pruebas que enfrentó dentro de la Iglesia. A lo largo de su vida, el Padre Pío enfrentó múltiples cuestionamientos por parte de las autoridades eclesiásticas. En algunos periodos se le prohibió celebrar misa en público y confesar a los fieles, medidas que acató con absoluta obediencia. Aunque estas restricciones le causaron un gran dolor, nunca desafió a la Iglesia ni se quejó de las decisiones tomadas en su contra. Para él, la obediencia era una forma de demostrar su amor a Dios. Esta humildad y sumisión a la autoridad eclesiástica fueron clave en su proceso de canonización. A pesar de las dificultades, su testimonio de vida habló por sí mismo. En 1999 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y en el año 2002 se convirtió en santo de la Iglesia Católica. Su canonización no solo reconoció su santidad, sino que reafirmó su impacto en la fe de millones de personas. A día de hoy, miles de peregrinos viajan a San Giovanni Rotondo para visitar su tumba y pedir su intercesión. Su legado sigue vivo en los grupos de oración que fundó, en el hospital que construyó y en las innumerables historias de personas que han experimentado su ayuda de manera milagrosa. El mensaje del Padre Pío sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino un compromiso diario con Dios. Nos recuerda
que el sufrimiento no es en vano, sino que puede transformarse en un camino hacia la santidad. Y sobre todo, nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la oración es la llave que nos conecta con el amor divino. Si algo nos deja la vida del Padre Pío, es la certeza de que la fe puede mover montañas, de que Dios siempre está presente en nuestras vidas y de que, cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, nada es imposible. Su historia es una invitación a fortalecer nuestra fe, a encontrar en la oración nuestro refugio y a vivir con la certeza de que más allá de nuestras pruebas, Dios nunca nos abandona. Imagina que el mundo entero quedara sumido en una oscuridad total durante 3 días, donde la única luz posible provendría de velas benditas, y las fuerzas del mal vagaran libremente sembrando el caos. Para muchos, esto suena como el argumento de una historia apocalíptica, pero esta visión fue una de las más impactantes atribuidas al Padre Pío. Durante su vida, él afirmó haber recibido una revelación divina sobre este evento catastrófico, una advertencia que, lejos de ser un simple castigo, representaba una oportunidad para que la humanidad se arrepintiera y buscara la gracia de Dios. El Padre Pío describió estos 3 días de oscuridad como un momento de tribulación y purificación en el que la humanidad enfrentaría las consecuencias de su alejamiento de Dios. Según sus palabras, durante este tiempo, el sol y la luna dejarían de brillar, las estrellas no serían visibles y una densa sombra cubriría la tierra entera. Nadie podría salir de sus hogares, y aquellos que lo intentaran serían consumidos por el caos. Sería un tiempo de prueba, en el que solo los que estuvieran preparados espiritualmente encontrarían protección. El mensaje del Padre Pío no era simplemente un anuncio de destrucción, sino una llamada urgente a la conversión. Él advertía que, antes de que ocurrieran estos 3 días, habría señales claras: un aumento en los conflictos mundiales, la proliferación de la maldad en la sociedad y un distanciamiento masivo de la fe. Acontecimientos que para muchos resuenan con lo que vivimos en la actualidad. Para sobrevivir a este evento, el Padre Pío dio instrucciones muy precisas a sus seguidores. La primera y más importante: no salir de casa bajo ninguna circunstancia. Durante esos días, las calles estarían llenas de horror y desesperación, y aquellos que no permanecieran en oración dentro de sus hogares estarían en grave peligro. Advirtió que demonios y almas condenadas recorrerían el mundo, intentando tentar y atormentar a quienes no estuvieran en gracia. Otro aspecto clave de su profecía fue el uso de velas benditas, ya que según sus revelaciones, estas serían la única fuente de luz durante la oscuridad. El Padre Pío instaba a los fieles a asegurarse de tener en sus hogares velas que hubieran sido consagradas, pues ninguna otra fuente de luz funcionaría. Ni la electricidad ni el fuego común serían capaces de iluminar durante esos días. Además, recomendó el uso de agua bendita y crucifijos como medios de protección espiritual. La oración debía ser incesante, en especial el rezo del rosario, que consideraba el arma más poderosa contra el mal. También instó a quienes recibieran su mensaje a confesarse regularmente y a vivir en gracia, pues solo aquellos que estuvieran espiritualmente preparados podrían soportar esta prueba sin caer en la desesperación. El miedo no era el propósito de esta revelación. Según el Padre Pío, los 3 días de oscuridad no debían verse como un castigo sin sentido, sino como un acto de misericordia divina para purificar el mundo y dar una última oportunidad de arrepentimiento. Para él, Dios no busca destruir, sino salvar,
pero también deja en manos de cada persona la elección de seguir el camino del bien o del mal. Otro detalle impactante de su profecía es que aseguraba que este evento no afectaría a todos por igual. Explicó que aquellos hogares donde se rezara con fervor y se viviera en armonía con Dios estarían protegidos, de la misma manera que en la Biblia los israelitas fueron preservados durante las plagas de Egipto. Decía que los fieles no debían temer, pues Dios no abandonaría a quienes confiaran en Él. También mencionó que, después de estos 3 días, el mundo resurgiría renovado, como si la humanidad hubiera pasado por una gran prueba de fe. Aquellos que hubieran resistido con oración y fe verían un nuevo amanecer, donde la presencia de Dios sería más palpable que nunca. A pesar de la contundencia de esta visión, el Padre Pío siempre insistió en que lo más importante no era prepararse físicamente para estos días, sino hacerlo espiritualmente. Decía que la conversión debía ocurrir hoy, no cuando fuera demasiado tarde. Para él, la mejor forma de estar listos era vivir cada día como si fuera el último, en constante oración y comunión con Dios. Con el paso del tiempo, esta profecía ha sido motivo de debate entre creyentes y escépticos. Hay quienes creen firmemente en la posibilidad de estos 3 días de oscuridad, mientras que otros la interpretan como una metáfora del estado espiritual del mundo, una advertencia de que la humanidad necesita regresar a la fe antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, más allá de la interpretación literal o simbólica, el mensaje del Padre Pío sigue siendo claro. La humanidad debe prepararse espiritualmente, porque los tiempos de prueba llegan cuando menos lo esperamos. Su llamado sigue resonando hasta hoy, como una invitación a reforzar nuestra fe, a buscar la misericordia de Dios y a confiar en que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe nunca se extinguirá. Imagina dedicar toda tu vida al servicio de Dios, entregarte por completo a la oración, el sacrificio y la ayuda a los demás, y aún así ser cuestionado, perseguido y limitado en tu ministerio. Para muchos, esto sería motivo de frustración y rebeldía. Pero para el Padre Pío fue una oportunidad de demostrar su humildad y obediencia absoluta a la Iglesia. A pesar de los obstáculos que enfrentó, nunca se rebeló ni desafió la autoridad eclesiástica. Su vida es un ejemplo de cómo la verdadera santidad se prueba en la sumisión y en la paciencia en medio de la adversidad. Desde los primeros años de su ministerio, la figura del Padre Pío atrajo la atención de fieles y autoridades religiosas por igual. Sus estigmas, su don para leer las almas y su fama de santidad lo convirtieron en un fenómeno sin precedentes. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Algunos dentro de la Iglesia comenzaron a sospechar de los eventos milagrosos que lo rodeaban. E incluso se llegó a especular que sus estigmas podían ser falsos. La Santa Sede inició una serie de investigaciones para determinar la autenticidad de los hechos atribuidos al fraile capuchino. En la década de 1920, la situación se tornó aún más difícil para él. Como resultado de las indagaciones, le impusieron severas restricciones. Se le prohibió celebrar misa en público, confesar a los fieles y recibir visitas. Para un sacerdote cuya vida estaba dedicada a estos actos, esto fue un golpe devastador. Sin embargo, lejos de protestar o desafiar las órdenes de la Iglesia, el Padre Pío aceptó con humildad todas las decisiones. En lugar de quejarse, vio en esta prueba una forma de imitar a Cristo en su sufrimiento. En sus cartas a su director espiritual, expresaba el dolor que le causaba estar apartado de los fieles, pero al mismo tiempo reafirmaba su compromiso con la obediencia. Prefiero obedecer a la Iglesia antes que seguir mi propia voluntad.
porque sé que en la obediencia está la verdadera voluntad de Dios. Durante los años en los que estuvo limitado en sus actividades sacerdotales, se dedicó aún más a la oración y al sacrificio. Pasaba largas horas en su celda meditando sobre la pasión de Cristo y ofreciendo su sufrimiento como un acto de amor por la Iglesia. Nunca guardó resentimiento por las decisiones que se tomaban en su contra, y cuando finalmente le levantaron las restricciones, no mostró rencor hacia aquellos que lo habían cuestionado. Este periodo de prueba no terminó con la restauración de sus funciones. A lo largo de su vida continuaron surgiendo dudas sobre su santidad y sobre la autenticidad de sus dones. Hubo quienes lo acusaron de fraude e incluso se realizaron estudios médicos sobre sus estigmas para tratar de explicar su origen. A pesar de ello, el Padre Pío nunca intentó defenderse ni responder a los ataques. Su única respuesta fue el silencio y la oración. Uno de los episodios más duros ocurrió en la década de 1960, cuando nuevamente se le impusieron restricciones debido a informes negativos sobre su ministerio. Esta vez, las medidas incluían una vigilancia aún más estricta y la prohibición de dirigir a los fieles que acudían a él. A pesar de su avanzada edad y de su frágil estado de salud, el Padre Pío acató las órdenes sin protestar. Su humildad y su misión inquebrantable fueron clave en su proceso de canonización. Cuando la Iglesia evaluó su vida, encontró en él un ejemplo de obediencia absoluta. Mientras otros habrían buscado defenderse o rebelarse contra las acusaciones, él aceptó cada prueba con paciencia, convencido de que Dios tenía un propósito en todo lo que le ocurría. Otro aspecto que demuestra su humildad fue su actitud frente a los milagros que muchos le atribuían. Nunca buscó reconocimiento ni protagonismo. Cuando las personas lo elogiaban o hablaban de sus dones, respondía con sencillez: «Yo no hago nada, es Dios quien lo hace todo». Se consideraba a sí mismo un simple instrumento en las manos del Señor, sin reclamar mérito alguno por las curaciones, profecías o señales extraordinarias que ocurrían a su alrededor. Además de su obediencia a la Iglesia, el Padre Pío también mostró una profunda sumisión a sus superiores dentro de la orden capuchina. Siempre respetó las decisiones de sus superiores, incluso cuando no las comprendía. Para él, la verdadera grandeza espiritual no se encontraba en hacer su voluntad, sino en aceptar la voluntad de Dios manifestada a través de sus superiores. Su ejemplo es un poderoso recordatorio de que la fe no solo se demuestra en los milagros o en los dones extraordinarios, sino también en la capacidad de aceptar las pruebas con humildad. En un mundo donde el orgullo y la autosuficiencia son exaltados, la vida del Padre Pío nos invita a reflexionar sobre el valor de la obediencia, la paciencia y la confianza en la voluntad de Dios. A pesar de todas las dificultades que enfrentó dentro de la Iglesia, su amor por ella nunca disminuyó. Hasta el último día de su vida fue un defensor inquebrantable de la fe y del respeto a la autoridad eclesiástica. Su historia nos enseña que, incluso cuando enfrentamos injusticias o pruebas, la verdadera santidad se encuentra en la capacidad de permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios tiene un propósito mayor para cada una de nuestras batallas. Hoy, su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su obediencia inquebrantable a la Iglesia es un ejemplo de que la verdadera grandeza espiritual no está en buscar reconocimiento o en defenderse de las críticas, sino en entregarse con humildad y amor a la voluntad divina. En un tiempo donde muchos buscan hacer su propia voluntad, la vida del Padre Pío es un testimonio vivo de que la obediencia a Dios es el camino más seguro hacia la santidad. Imagina vivir en un mundo donde el sufrimiento, la incertidumbre y las pruebas parecen no tener fin.
En medio de la desesperación, una voz llena de fe resuena con fuerza. Reza, ten fe y no te preocupes. Estas palabras del Padre Pío no solo fueron un consejo espiritual, sino un verdadero estilo de vida. Su mensaje de esperanza sigue inspirando a millones de personas, recordándonos que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios nunca nos abandona. Para el Padre Pío, la confianza en Dios era la clave para superar cualquier obstáculo. A lo largo de su vida, experimentó dolor físico, acusaciones injustas, persecuciones y momentos de profunda oscuridad espiritual. Sin embargo, en ningún momento permitió que la desesperación lo venciera. Su fe se mantuvo firme incluso en los momentos más difíciles, y enseñó a sus seguidores que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que Dios tiene el control de todo. Una de sus frases más recordadas es: reza, ten fe y no te preocupes. Con estas palabras, el Padre Pío enseñaba que la oración no solo es una forma de comunicarse con Dios, sino un refugio en tiempos de prueba. Él sabía que la vida estaba llena de desafíos, pero también creía firmemente que la confianza en la misericordia divina podía transformar incluso las situaciones más desesperadas. El Padre Pío entendía el sufrimiento como una oportunidad para acercarse más a Dios. Decía que el dolor, cuando se ofrece con amor, se convierte en un medio de redención. Para él, cada prueba tenía un propósito y debía ser aceptada con humildad y fe. A quienes acudían a él en busca de consuelo, les recordaba que Dios nunca permite un sufrimiento sin sentido, sino que lo utiliza para fortalecer el alma y llevarla a una mayor unión con Él. Además de su enseñanza sobre la aceptación del sufrimiento, el Padre Pío insistía en la importancia de la confianza total en Dios. Para él, el mayor error que podía cometer una persona era tratar de resolver todo con sus propias fuerzas y olvidar que Dios siempre tiene un plan perfecto. Repetía constantemente que la fe debía ser absoluta, sin dudas ni temores. Uno de los aspectos más conmovedores de su mensaje de esperanza era su insistencia en que Dios no mide el pasado, sino el presente del alma. Enseñaba que, sin importar cuántos errores haya cometido una persona, siempre había oportunidad de comenzar de nuevo si se arrepentía sinceramente. En sus confesiones, animaba a los penitentes a dejar atrás sus culpas y confiar en la misericordia divina. Decía: Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. Si quieres paz, reconcíliate con Dios. Para fortalecer la fe de quienes lo seguían, el Padre Pío recomendaba 3 pilares fundamentales. 1. La oración constante, especialmente el rezo del rosario. 2. La vida sacramental, con confesión frecuente y la Eucaristía. 3. La caridad, expresada en el amor y servicio a los demás. Él mismo vivió según estos principios y los transmitió con pasión a todos los que lo rodeaban. En sus cartas y en sus encuentros con los fieles, repetía que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en la cercanía con Dios y en la paz del alma. El rosario era una de sus herramientas espirituales más poderosas. Lo consideraba un arma contra el mal y una fuente inagotable de consuelo. Se dice que, incluso en sus últimos días, cuando su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, nunca dejó de rezarlo. Enseñaba que cada cuenta del rosario era un acto de amor hacia la Virgen María y un camino seguro para encontrar protección y fortaleza en medio de las dificultades. Pero su mensaje de esperanza no solo se limitaba a la oración y la fe personal. También hablaba de la importancia de vivir con amor y caridad. Decía que la verdadera fe se demuestra en la forma en que tratamos a los demás. Para él, ayudar al prójimo, consolar al que sufre
y extender la mano a quien lo necesita eran formas de acercarse a Dios. Este mensaje se materializó en su obra más grande, la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento. No solo creó un hospital, sino un símbolo vivo de su enseñanza, que la fe y la caridad deben ir de la mano. A través de esta obra quiso demostrar que la esperanza no es solo un concepto espiritual, sino una acción concreta que alivia el dolor del mundo. A lo largo de los años, muchas personas han encontrado en las palabras del Padre Pío la fuerza para seguir adelante. Quienes han enfrentado enfermedades, pérdidas o crisis personales han hallado consuelo en su mensaje. Su vida es un testimonio de que, sin importar lo grande que sea la tormenta, siempre hay una luz al final del camino. Incluso después de su muerte, su mensaje de esperanza sigue vivo. Millones de personas continúan acudiendo a él en oración, pidiendo su intercesión en momentos de angustia. Muchas han relatado experiencias de paz y consuelo al encomendarse a él, asegurando que su legado sigue obrando milagros en quienes confían en su guía. El Padre Pío nos recuerda que la vida no está libre de pruebas, pero que siempre tenemos una opción. Podemos caer en la desesperación o podemos aferrarnos a la fe y confiar en que Dios tiene un propósito para cada sufrimiento. Su mensaje sigue resonando con la misma fuerza hoy, en un mundo que a menudo parece sumido en la incertidumbre. Para aquellos que atraviesan momentos de dificultad, su enseñanza es clara. No te preocupes, entrégale tus cargas a Dios y confía en que Él se encargará de todo. Sus palabras son un bálsamo para el alma, una invitación a vivir con esperanza y a recordar que, incluso en los tiempos más oscuros, la fe es la luz que nos guía. Hoy, su legado sigue tocando corazones y recordándonos que, aunque la vida nos presente desafíos, nunca estamos solos. La esperanza es el mayor regalo que podemos recibir y compartir, y el Padre Pío nos enseñó que con fe y confianza en Dios, todo es posible. Imagina que, décadas después de su partida, la influencia de un hombre sigue transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. A pesar de que su cuerpo dejó este mundo, su espíritu y su legado continúan vivos, obrando milagros, inspirando fe y atrayendo multitudes a su santuario en busca de paz y consuelo. El Padre Pío no solo fue un fraile capuchino con dones extraordinarios, sino que se convirtió en un faro de esperanza que sigue iluminando a quienes buscan la gracia de Dios. Desde su fallecimiento en la madrugada del 23 de septiembre de 1968, la devoción por el Padre Pío no ha hecho más que crecer. Lo que comenzó como la veneración de sus fieles cercanos se expandió a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los santos más queridos y reconocidos de la Iglesia Católica. Su tumba, ubicada en el santuario de San Giovanni Rotondo, se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. A lo largo de los años, muchos fieles han afirmado haber recibido milagros y gracias especiales al encomendarse a su intercesión. Desde curaciones inexplicables hasta conversiones profundas, su influencia sigue manifestándose de manera tangible en la vida de quienes acuden a él con fe. Entre los testimonios más impactantes se encuentran relatos de personas que, habiendo perdido toda esperanza por enfermedades terminales, experimentaron recuperaciones milagrosas después de orar al Padre Pío. Uno de los milagros más conocidos ocurrió en 1995, cuando un niño italiano gravemente enfermo de meningitis se recuperó de forma inexplicable después de que su familia pidiera la intercesión del Padre Pío. Este caso fue estudiado por médicos y por la Iglesia, y su inexplicabilidad médica lo convirtió en el milagro que allanó el camino para su beatificación.
Otro caso ocurrió con una mujer italiana que sufría un tumor maligno. Tras encomendarse al Padre Pío, experimentó una recuperación total que la ciencia no pudo explicar. Este milagro fue el que llevó a su canonización en el año 2002, cuando el Papa Juan Pablo II lo proclamó oficialmente santo en una ceremonia multitudinaria en el Vaticano. Pero su legado no solo se mide en los milagros físicos. La espiritualidad del Padre Pío sigue transformando vidas en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la oración, el sacrificio y la confianza en Dios han llevado a la formación de miles de grupos de oración en distintos países. Estos grupos, inspirados en su amor por el rosario y su entrega a la voluntad de Dios, siguen reuniéndose para fortalecer su fe y llevar su mensaje a nuevas generaciones. Uno de los aspectos más conmovedores de su legado es la forma en que su mensaje sigue siendo relevante en el mundo moderno. En tiempos de crisis, incertidumbre y desesperación, sus palabras «Reza, ten fe y no te preocupes» continúan siendo un consuelo para millones de personas. Quienes atraviesan dificultades encuentran en él un guía espiritual que les recuerda que Dios nunca los abandona. Además de su influencia espiritual, su obra material sigue beneficiando a la humanidad. La Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital que fundó en 1956, continúa operando y brindando atención médica a miles de pacientes cada año. Para el Padre Pío, la caridad era una expresión concreta del amor de Dios, y este hospital sigue siendo un testimonio vivo de su compromiso con los enfermos y necesitados. La devoción al Padre Pío también ha trascendido las fronteras del catolicismo. Su historia y sus enseñanzas han tocado los corazones de personas de distintas creencias, quienes encuentran en su vida un ejemplo de fortaleza, fe y servicio. Sus mensajes sobre la importancia de la oración, la humildad y la confianza en la providencia divina han inspirado a creyentes y no creyentes por igual. Incluso en el ámbito científico, su vida sigue siendo objeto de estudio. Sus estigmas, los fenómenos sobrenaturales que rodearon su existencia y los milagros atribuidos a su intercesión han sido analizados por médicos e investigadores, muchos de los cuales han reconocido la imposibilidad de explicar algunos de los eventos asociados con él. A lo largo de los años, el Padre Pío ha sido reconocido como un intercesor especial en momentos de crisis personal y global. En muchas partes del mundo, iglesias y comunidades organizan novenarios en su honor, pidiendo su intercesión en situaciones difíciles. Su imagen se encuentra en hogares, hospitales y templos como un recordatorio de su presencia y de su continuo deseo de ayudar a quienes acuden a él con fe. Para quienes han recibido su ayuda, el Padre Pío no es solo un santo del pasado, sino una presencia viva que sigue actuando en el mundo. Testimonios de personas que han experimentado su intercesión continúan surgiendo, demostrando que su misión no terminó con su muerte, sino que se ha extendido más allá del tiempo. Hoy en día, la tumba del Padre Pío en San Giovanni Rotondo sigue siendo un lugar de peregrinación para millones de personas cada año. Los fieles viajan largas distancias para rendirle homenaje, agradecer favores recibidos y pedir su intercesión. En el santuario que alberga su cuerpo, el ambiente de recogimiento y devoción es palpable, y muchos aseguran sentir su presencia de una manera especial. La Iglesia lo ha reconocido como uno de los santos más importantes del siglo XX, no solo por los milagros que se le atribuyen, sino por la profundidad de su mensaje espiritual. En un mundo que a menudo parece alejado de la fe, la figura del Padre Pío sigue recordándonos que la oración, la caridad y la confianza en Dios son las verdaderas claves para encontrar paz y propósito en la vida.
Su legado sigue creciendo y su mensaje sigue iluminando el camino de millones de personas que buscan fortaleza en la fe. Para muchos, el Padre Pío es más que un santo. Es un amigo, un guía espiritual y un testimonio viviente de que la fe puede mover montañas. Porque aunque su cuerpo descansa en la tierra, su espíritu sigue presente, recordándonos que la esperanza nunca muere y que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Si te gustó este video, suscríbete y comenta la palabra Tengo Fe, Padre Pío, para saberlo. Mira el video que aparece en pantalla para más temas importantes como este.